Buenas noches a todos. No sé si ahí se escucha bien. Sí, David, sí se escucha. Hay mucho ruido de fondo. ¿O está bien? No, no, no hay fondo, no hay ruido. No se escucha. Ya. Dime. Ahora sí Que se se te escucha escucha, bien. ¿no? Pues yo escucho bien. Perfecto. Es que yo un vendaval Bueno, aquí en su tierra, doctor de Lima, y se cayó hasta la movilidad. ay, lo siento. Lore, si quieres, mi revisa que te lo compartí al correo de la universidad porque no tengo internet, estoy con los datos del teléfono, entonces te va a tocar que me hagas el fa y presentes las diapositivas mientras yo les voy contando por acá. Vale, David, entonces ya voy a presentar mi pantalla. Gracias, Lore. Sí, ahí se ve perfecto. No sé si esperamos a alguien más o vamos dándole inicio a la charla. David, el profe escribió en el chat como que empezáramos, que él ya ¿Ah, listo? empezó a grabar Listo, dale. la presentación. Me ¿Listo? avisan si en algún momento no Ok. se escucha bien, porque estoy desde el teléfono. Bueno, entonces el tema de hoy es fístula carotidocavernosa. ¿Quieres siguiente? Siguiente. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Pero creo que no cambiaste la... Ah, sí, perdón, es que tengo como un retraso ahí, un delay acá, pero bueno. Entonces, la fístula carótido cavernosa simplemente es una comunicación anormal entre la arteria carótida, definida atrás, por favor. Es una comunicación anormal entre la arteria carótida interna y una vena en la región del seno cavernoso. Esta comunicación puede darse directamente entre la arteria carótida interna o ramas meningias, tanto de la carótida interna como de la carótida externa, en la misma región. Dependiendo de la interpretación que uno le dé, uno puede darle un nombre como fístula carótido cavernosa o en su efecto llamarla una fístula dural del seno cavernoso. Vamos a ver bajo qué criterios se utiliza una terminología o la otra, pero a grandes rasgos es básicamente eso, es lo que define una fístula carótido cavernosa. Siguiente. En cuanto a la anatomía, es importante tener en cuenta las ramas del segmento cavernoso de la arteria carótida interna. Básicamente, las ramas que hay que tener en cuenta son estas tres. Uno es el tronco meningo hipofisiario. Este tronco está presente en el 90% de las personas y como ustedes ven en la imagen, se origina cerca de la rodilla o la curvatura posterior de la carótida interna a nivel medial.
Este tronco da tres ramas muy conocidas: la arteria tentorial o la arteria Bernasconi, la arteria epofisiaria inferior y la arteria meningia dorsal. La otra arteria que hay que tener en cuenta es el tronco inferolateral. Este se origina, como su nombre lo dice, en la porción lateral del tercio medio de la carótida interna, y un poco menos frecuente, solamente en el 20 al 30% de las personas, la arteria capsular de McConnell, que es importante saber que existe, pero como les digo, no es tan común su presentación. Más adelante les voy a explicar por qué es importante tener en cuenta esta rama, sobre todo en los sitios de anastomosis entre carótida interna y externa. Digamos que el tronco meningo-hipoficiario y el tronco inferolateral van a desempeñar un papel importante a la hora de realizar algún tipo de abordaje endovascular. Siguiente. En cuanto a la anatomía del seno cavernoso, pues básicamente todos sabemos que el seno cavernoso recibe afluencias de la vena silviana, se comunica hacia posterior por el seno petroso superior e inferior, con el plejo venoso clival, el plejo pterigopalatino. Digamos que de esto que es importante, en la positiva del lado izquierdo, en la imagen izquierda, les muestro los patrones de drenaje que puede tener un seno venoso, el seno cavernoso, y muestra básicamente las tres rutas de drenaje más comunes, siendo el tipo posterolateral y posteromedial lo más común. Realmente el tipo de drenaje superolateral, que viene como ustedes ven en el diagrama, de la vena silviana superficial, luego seno cavernoso, vena uncal y venas cerebrales basales, no es tan común como si sucede con los otros dos. Básicamente todos estos van a terminar drenando hacia venas mesencefálicas en el caso del posterolateral, o venas pontomesencefálicas anteriores en el caso del drenaje posteromedial, y finalmente todos estos hacia las venas cerebrales basales. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver más adelante que dependiendo del patrón de drenaje que tenga la persona, puede tener un tipo de manifestaciones clínicas asociadas como tal. Siguiente. En esta imagen, básicamente tenemos un ejemplo de lo que les acabo de mostrar. Entonces, en la imagen A y B, vemos cómo es el patrón de drenaje venoso normal de un seno cavernoso, comparado con lo que sería un patrón de drenaje del seno cavernoso en presencia de una fístula carotidocavernosa. En el caso de la imagen, es una fístula carotidocavernosa directa, con un flujo venoso retrógrado hacia lo que sería la vena silviana, o vena cerebral media o vena silviana, y hacia la vena oftálmica, que son, como ustedes ven ahí, sobre todo en la imagen C. Esto explica por qué. Vamos a ver que dependiendo del patrón de drenaje, podemos tener unas manifestaciones más oculares si predomina el patrón de drenaje hacia la vena oftálmica o a la vena silviana, o un tipo de neuropatía craneal si el patrón de drenaje es más posterior, como les expliqué anteriormente. Entonces, en esto radica la importancia del drenaje venoso del seno cavernoso. Siguiente. Otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de abordar esta patología son las anastomosis que ocurren entre la carótida interna y la carótida externa. Se han descrito hasta 10 tipos de anastomosis entre estas dos arterias. Sin embargo, para nuestro interés o para la charla, es importante tener en cuenta estas 4 anastomosis. Van a ver ustedes que, como les expliqué al inicio, la mayoría de las anastomosis entre carótida interna y externa ocurren entre el tronco meningohipoficiario, y de estas, la mayoría del tronco inferolateral. Entonces, lo que ustedes ven en el diagrama, van a centrarse en el número 1, que es la comunicación que hay entre una rama clival del tronco meningohipoficiario y una rama clival de la arteria faringe ascendente, que van a constituir una de las anastomosis más comunes. Otra comunicación que es la que se da entre el tronco inferolateral y la arteria del foramen redondo a nivel del foramen redondo, que en el diagrama está mostrado en la figura número 8. Otra comunicación es entre el tronco inferolateral y la arteria meningia accesoria a nivel del foramen oval, y entre el tronco inferolateral y la arteria meningia media a nivel del foramen espinoso. Porque es importante tener en cuenta este tipo de anastomosis, porque angiográficamente son ocultas, y siempre se deben tener en cuenta su existencia para evitar complicaciones durante el tratamiento endovascular, sobre todo cuando se hace por vía transarterial. Entonces, siempre tener en cuenta en fístulas carotidocavernosas estas 4 anastomosis, que aunque no se ven en la angiografía, pues si no se tienen en cuenta puede haber digamos, una embolización no deseada. Siguiente.
En cuanto a la epidemiología, digamos que el 80% o el 90% de las fístulas carotidocavernosas son resultado de un trauma directo o indirecto. Se dice que más o menos un 20% puede ocurrir de manera espontánea. Vamos a ver más adelante en las espontáneas que hay que sospechar y que se tiene que tener en cuenta. Las fístulas pueden ser directas o indirectas. Es importante tener en cuenta porque muchas personas confunden el término indirecta con fístulas durales del seno cavernoso. Es básicamente lo mismo, es dependiendo de la forma en la que se nombren, pero fístula carotidocavernosa indirecta es lo mismo que fístula dural del seno cavernoso. Estas indirectas son mucho más comunes en mujeres entre los 60 y los 70 años. La mayoría, vamos a ver que en el contexto de fístulas carotidocavernosas son traumáticas, cerca del 80-90%, y se han encontrado que pueden estar presentes hasta en el 4% de los pacientes que tienen una fractura de base de cráneo. La tasa de recurrencia, si bien es más bien poco conocida en las fístulas carotidocavernosas indirectas, en las traumáticas se sabe o se ha descrito que alcanzan tasas hasta del 10 al 28%, y la presencia de fístulas carotidocavernosas bilaterales ocurre en un 1 a 2%, generalmente cuando se asocian a trauma. En la imagen de la derecha vemos un paciente que precisamente llegó a una de nuestras instituciones. El paciente, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior, en el párpado superior interno, tiene una lesión. Este paciente recibió una herida por arma cortopunzante y a las 8 o 6 semanas después de haber recibido la herida por arma cortopunzante, empezó a hacer esta quemosis, esta proptosis ocular. ¿Sí? El paciente solamente recibió manejo antibiótico, se orientó hacia un posible proceso infeccioso y nos llegó a nosotros así en este estado, que es bastante pues, alarmante y preocupante como tal. Entonces, esto es un ejemplo del paciente con una fístula carotidocavernosa, en este caso traumática, asociada a una herida por arma cortopunzante en el párpado superior del lado izquierdo. Siguiente. En cuanto a la etiología, se describen dos grandes, las que ocurren de manera espontánea y las que ocurren de manera traumática. En las espontáneas, si bien la mayoría de las veces tiende a asociarse a la presencia de un aneurisma del segmento cavernoso de la carótida interna o a la ruptura espontánea de la carótida interna, lo que se cree es que hay una serie de trombosis en las venas microscópicas, y esto lo que hace es que hace que exista un aumento de presión dentro del seno venoso. Eso puede hacer que hayan unas rupturas microscópicas a nivel de los vasos durales que están presentes dentro del seno cavernoso y puede desencadenar una ruptura a nivel de la arteria. Eso es básicamente la hipótesis en esos pacientes que no tienen ni aneurisma ni se han sometido a trauma, porque pueden hacer fístulas. La mayoría de las espontáneas son fístulas afortunadamente indirectas, ya más adelante les voy a explicar eso, qué quiere decir. Pero otras veces, en los pacientes, siempre que tengan una fístula espontánea, si bien no tiene ninguna de las dos lesiones que les acabo de explicar, siempre hay que considerar que no tenga algún trastorno genético, específicamente los tres que están en la diapositiva: un síndrome de Ehlers-Danlos, una displasia fibromuscular o un pseudoxanthoma elasticum, dentro de las diferenciales como causas de fístulas carotidocavernosas espontáneas. Las fístulas traumáticas, digamos que son la mayoría de las fístulas carotidocavernosas. La mayoría de las veces se desarrollan a las 8 semanas después del trauma. No solamente pueden ocurrir, como el caso que les mostré, por heridas directas al seno cavernoso o a la carótida, sino que también pueden presentarse en cirugía transesfenoidal o procedimientos endoscópicos, untones, como un mecanismo de, digamos que, laceración o lesión directa. En cuanto al mecanismo traumático, hay dos mecanismos, digamos, que se han descrito a grandes rasgos. Una es una laceración directa de la arteria, ya sea por manipulación en algún acto quirúrgico o por, digamos que por ejemplo, en el caso del cuchillo, una lesión directa por el elemento cortopunzante. Y la otra es que puede ser simplemente por un trauma, una fuerza de cizallamiento hace que se pueda lesionar la arteria y sangrar dentro del seno cavernoso. La otra explicación al posible mecanismo traumático de la fístula carotidocavernosa es que puede haber un aumento de la presión intraluminal con una obstrucción distal de la carótida. ¿Sí? Ese aumento de la presión puede hacer que se genere una ruptura de los vasos meningios o de la misma carótida y pues se desarrolle básicamente la fístula.
A diferencia de las fístulas espontáneas, estas fístulas traumáticas generalmente son fístulas directas, ¿sí? O Barrow tipo A, que ya les voy a explicar eso, qué quiere decir. No sé si ahí están escuchando bien. Sí, sí, oye. ¿Sí? Ah, bueno. Me avisan si no se escucha bien porque el internet está terrible. Bueno, en cuanto a la clasificación, digamos que se han descrito una clasificación más grande, la más usada, más ampliamente utilizada, es la clasificación de Barrow. Esta, digamos que divide la fístula dependiendo de si la comunicación entre el seno cavernoso y la carótida ocurre de manera directa o a través de una rama, ¿sí? Si la comunicación es directa entre la carótida interna y el seno cavernoso, se habla de una fístula directa, y si la comunicación es a través de una rama de la arteria carótida interna cavernosa y el seno, se conoce como indirectas. Existen también llamadas otras fístulas, también clasificadas de otra manera, y es a través del flujo, si son de flujo de alto o de bajo flujo, y etiológicamente, como les acabo de explicar, si son espontáneas o traumáticas. La clasificación de Barrow tiene en cuenta todas estas cosas, principalmente pues el tipo de comunicación entre el vaso y el seno cavernoso, y las clasifica en básicamente 4 grupos. ¿Sí? Lo importante de esto es saber que todas las fístulas directas son Barrow tipo A, que es una comunicación directamente entre la arteria y el seno cavernoso. Las tipo B, C y D son fístulas indirectas, porque la comunicación ocurre a través de ramas de la carótida interna o ramas de la carótida externa y el seno cavernoso. Estas fístulas indirectas también reciben el nombre de fístulas durales del seno cavernoso, y es ahí donde existe mucha confusión, sobre todo a la hora de clasificarlas. Importante tener en cuenta que si ustedes se dan cuenta en el cuadro, la mayoría de las veces cuando son fístulas indirectas, que las más comunes son tipo B y tipo C, en el tipo B la más común es que sea originada o una comunicación por el tronco meningo hipoficiario, y en el tipo C por la arteria maxilar interna. Eso hay que tenerlo en cuenta, por eso les expliqué al inicio la importancia de la anatomía y el tener pues, presentes esos vasos que les nombré. Sin embargo, como les dije, lo más común es que sean traumáticas, es decir, Barrow tipo A, más o menos en el 80-70% de los casos. Si quieres cambiar. En cuanto a la presentación clínica, básicamente uno puede ir en 2 grandes grupos. El paciente que tiene un drenaje venoso anterior va a hacer síntomas oculares, que es la gran mayoría. Y el que tiene un patrón de drenaje más posterior, o sobre todo posteromedial, va a ser signos de congestión a nivel de tallo, y eso se traduce en una neuropatía craneal. Entonces, dentro de los síntomas oculares, vamos a encontrar soplos a nivel de la órbita, puede tener proptosis o exoftalmos, generalmente puede haber quemosis, siempre que existan estos síntomas de congestión, como es la proptosis o la quemosis, generalmente se debe sospechar que existe un Shunt hacia la vena oftálmica, y como les digo, si el Shunt se presenta hacia el seno petroso inferior, pues la sintomatología va a ser distinta. La congestión va a producirse a nivel del tallo, y a diferencia de los síntomas oculares, pues vamos a tener una neuropatía craneal. Puede haber diplopía, generalmente el par más comprometido es el sexto par, precisamente por su cercanía con la carótida interna, a diferencia de los otros pares oculomotores que tienden a estar protegidos en las hojas de la dura madre en la pared lateral del seno. Puede haber una oftalmoplejía de manera completa, puede haber dolor de cabeza, aunque si ustedes se dan cuenta en los porcentajes son síntomas muy vagales, no son muy específicos. A nivel de hemorragia intracraneal como otra forma de presentación, son más bien algo raros. La única condición para que una fístula carotido-cavernosa tenga un patrón de sangrado es que tenga una comunicación, un reflujo venoso cortical. Sin embargo, afortunadamente, la gran mayoría de las fístulas carotido-cavernosas no tienen drenaje venoso cortical. Se ha descrito solamente en el 2, digamos que la mayor serie describe porcentajes hasta el 2%, pero como les digo, es algo más bien excepcional que tenga un patrón de un drenaje venoso cortical. Y ya. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, digamos que lo que uno puede hacer inicialmente es un TAC de cráneo, una resonancia, ya sea con o sin angiografía, y vamos a encontrar una serie de hallazgos que le pueden a uno hacer o a dar la idea de que el paciente tiene una fístula carótido-cavernosa.
Entonces, digamos que en la imagen lo que vemos básicamente es un aumento del tamaño del seno cavernoso. Hay que recordar que el tamaño del seno cavernoso más o menos tiene un diámetro en AP de 2 centímetros, un diámetro transverso y cefalocaudal de 1 centímetro. Entonces, todo lo que esté por fuera de ese margen de normal, pues de diámetro normal, se considera un hallazgo sugestivo de una posible fístula. Adicionalmente, si ustedes se dan cuenta en la imagen, pues pueden ver que hay una dilatación y tortuosidad de la vena oftálmica, que pues no se esperaría encontrar en un paciente pues normal. Siguiente. Otro hallazgo que uno puede encontrar en resonancia es que haya un aumento del tamaño de los músculos extraoculares, precisamente por la congestión venosa que ocurre a este nivel. Esta congestión venosa no solamente puede aumentar el tamaño de los músculos extraoculares, sino que este aumento en el tamaño también puede explicar por qué pueden haber neuropatías oculares, es decir, una oftalmoparesia generalmente puede ser precisamente por el aumento del tamaño del músculo o en su efecto porque pueden hacer efecto isquémico por compresión sobre alguno de los pares oculares o oculomotores, pues. Siguiente. Como les dije, siempre hay que sospecharlo en pacientes que tengan fractura de base de cráneo. Recuerden que hasta el 4% de los pacientes con fractura de base de cráneo pueden tener una fístula carótido cavernosa. ¿Esto qué quiere decir? Que la ausencia de anormalidades en los exámenes iniciales, ya sea TAC o resonancia con angioresonancia o sin angioresonancia, pues no descarta que hay una fístula carótido cavernosa. La imagen que ustedes ven a la derecha es el ejemplo. Este paciente tuvo una fractura de base de cráneo en la región paracelar con este único hallazgo que básicamente era una dilatación de la vena oftálmica, un aumento de tamaño del seno cavernoso del lado izquierdo y ya. Pero si el tag, el angiotag o lo que ustedes deciden realizarle es normal, pues no obliga a descartar que no la pueda tener. Siguiente. En cuanto a digamos que al gol estándar, está la panangiografía. Este es el gol estándar para la evaluación de tanto de fístulas carótido-cavernosas directas como indirectas. Siempre, pues como cualquier panangiografía, hay que incluir carótida interna, carótida externa y vertebrales. Lo que ven ustedes en la imagen es un ejemplo de una fístula carótido-cavernosa directa en la que podemos identificar que en la fase arterial hay una aparición temprana de la vena oftálmica superior, lo cual es muy sugestivo de que el paciente tenga una fístula carótido-cavernosa como tal. Siguiente. Bueno, esto que les puse acá es más como para que estén familiarizados con los términos. Hay dos maniobras que les permiten, sobre todo a la persona que hace la panangiografía, saber cuál es el origen proximal y el origen distal del trayecto fistuloso, ¿sí? Esa forma, o digamos que la forma que tiene de hacerlo es a través de estas dos maniobras. Una es la maniobra de Jover, que consiste en hacer compresión de la carótida común mientras se le inyecta medio de contraste por la arteria vertebral del mismo lado. Y lo que se observa es que de esta manera logra ver el tamaño y la extensión distal del trayecto fistuloso, que es lo que ustedes ven en la imagen de la izquierda, ¿sí? El paciente inyecta medio contraste y vemos cómo llena de manera retrógrada a través del comunicante posterior el trayecto fistuloso. Y la otra maniobra es la maniobra de Meringer, que consiste en hacerle compresión de la carótida común mientras se le inyecta medio de contraste por la carótida interna ipsilateral. Esto permite ver digamos que el trayecto fistuloso, pero de manera proximal. Y esta es una de las formas que tienen las personas que hacen angiografías de saber en qué punto específicamente se encuentra el trayecto fistuloso. Como de interés, pues que lo sepan. En cuanto al tratamiento, digamos que el tratamiento puede dividirse en dos grandes opciones. Manejo conservador o obliteración completa parcial por vía endovascular como primera línea, o digamos como líneas alternativas a través de cirugía o radiocirugía. Casi siempre la cirugía y la radiocirugía se llevan a cabo cuando la vía o la forma de manejo endovascular no logra pues, el objetivo inicial, que es la obliteración completa de la fístula. Siguiente. Entonces, en el manejo conservador solamente está indicado o solamente se ha descrito
en fístulas carotidocavernosas indirectas que no tengan drenaje venoso cortical, ¿sí? Lo que se describe como manejo conservador es una conducta en la que se hace seguimiento, y ese seguimiento puede ir acompañado o no de maniobras de compresión carotidia, en la que se le pide al paciente que se comprima el área carotido-yugular ipsilateral a la fístula con la mano contralateral varias veces al día durante 4 a 6 semanas. A través de esta maniobra se han descrito en fístulas indirectas tasas de curación de hasta el 30%, ¿sí? El problema es que otros autores han descrito que este tipo de maniobras pueden precipitar síncopes vasovagales, strokes y lesiones del plejo braquial, ¿sí? Sobre todo en pacientes, como les expliqué, cuando son indirectas, son más comunes entre los 60 y los 70 años, ¿sí? Este manejo, como les digo, solamente tiene evidencia en fístulas indirectas. En fístulas directas no está descrito ni se debería sugerir un manejo de compresión en el área carotido-yugular como tal, ¿sí? ¿Por qué se describe o se le da la posibilidad a las personas con fístulas carotidocavernosas indirectas de ser llevadas a manejo conservador? Porque se ha descrito que hasta el 20 al 60% de los pacientes con fístulas indirectas tienden a resolver de manera espontánea la fístula, sin que se les haga maniobra o haciéndosela. Entonces, por eso es que estos pacientes son los únicos en los que se puede llevar a cabo o considerar este tipo de manejo como tal. Este es un ejemplo de un paciente que tenía en la imagen A una fístula carotidocavernosa indirecta. Si ustedes se dan cuenta, el llenaba pues la vena oftálmica superior y se le hace un seguimiento imagenológico. El paciente se lleva solamente a seguimiento, no se le hace terapia de compresión en el área carotido-yugular, y lo que se observa en el seguimiento, no dicen al cuánto tiempo, es que la fístula desaparece. En la imagen C y D ya no se ve el llenado temprano de la vena oftálmica superior. Se sugiere que él posiblemente se haya trombosado. Una posible explicación a que pase este tipo de cosas es que las fístulas indirectas son de bajo flujo. Entonces, como les dije, hasta en el 20 al 60% de los casos se puede resolver de manera espontánea. Bueno, en cuanto al tratamiento ya orientado hacia la obliteración completa o parcial de la fístula, este está indicado en fístulas carotidocavernosas que tengan drenaje venoso cortical. Sin embargo, como les dije, el drenaje venoso cortical en las fístulas carotidocavernosas no es lo más común. En caso de que exista, ¿sí?, el objetivo es ir a eliminar ese drenaje venoso cortical más que obliterar completamente la fístula, debido a que si uno no corrige el drenaje venoso cortical, pues el paciente sigue con el riesgo elevado de hacer una hemorragia intracraneal o un déficit neurológico. Como esto no es lo más común, ¿sí?, el manejo entonces estaría indicado en fístulas carotidocavernosas que no tengan drenaje venoso cortical, pero que tengan síntomas intolerables, una presión intraocular que se mantenga de manera persistentemente elevada, o el paciente que tenga disminución de la agudeza visual. También está indicado en fístulas carotidocavernosas que tengan una franca hemorragia intracraneal, en cuyo caso sería básicamente lo que les expliqué al inicio, el paciente que tiene un drenaje venoso cortical, ¿sí? ¿Por qué? Porque las fístulas a este nivel casi nunca sangran, y si sangran, sospechar siempre de drenaje venoso cortical. Siguiente. Bueno, en cuanto al manejo endovascular, siempre es la primera opción. Se describen tasas de recurrencia después del tratamiento hasta el 7%, y hay dos formas de hacer el abordaje: una vía transarterial o una vía transvenosa. La elección entre transarterial y transvenosa va a depender mucho del cirujano, el tipo de fístula, si es directa o indirecta, y la permeabilidad o la vía de acceso que uno pueda tener para hacer ya sea el abordaje transarterial o transvenoso. El manejo endovascular tiene una serie de complicaciones. Uno de los principales es la disfunción craneal. Generalmente lo que puede pasar es que las arterias durales pueden estar involucradas o irrigar parcialmente algunos pares craneales, y vamos a ver que una de las complicaciones más comunes posterior al manejo endovascular de las fístulas carotidocavernosas es que el paciente tenga un empeoramiento de la oftalmoparesia, si la tiene, o de la neuropatía craneal, ¿sí? Y una de las razones es esta: muchas ramas meningias irrigan algunos pares. Pueden haber infartos venosos
eso puede ser secundario a la obstrucción del drenaje venoso normal, entonces siempre es muy importante evaluar cuál es el patrón de drenaje del seno cavernoso para definir si este seno puede ser obliterado o no. Puede haber hemorragia, puede haber una disección traumática. Esta disección traumática se describe sobre todo en el abordaje transvenoso, en donde puede haber una disección, digamos que iatrogénica de la pared del vaso en el momento de hacer la canalización o llegar hasta el sitio deseado con el catéter. Y puede haber un infarto cerebral en el peor de los escenarios por migración del material de embolización hacia alguna rama arterial pues, que no se tuvo en cuenta, o si se hace a nivel de una de las comunicaciones entre carótida externa y carótida interna, que es algo por eso hay que tenerlo siempre presente. El cuadro de la derecha lo que muestra es la localización de las fístulas arteriovenosas durales en este estudio que fueron llevadas a manejo endovascular. Y lo que vemos a grandes rasgos es que la mayoría fueron llevadas a manejo transarterial, y dentro de esto es un estudio de fístulas durales, pero dentro de todas las fístulas durales, la tipo cavernosa, que sería una tipo indirecta, la mayoría fue llevada a una vía transarterial. ¿Sí? Siguiente. Estos son los diferentes abordajes que uno puede ofrecerle a un paciente con una fístula carótido-cavernosa por vía endovascular. El abordaje de la imagen A es un abordaje a través transarterial, a través de la carótida interna. La imagen B, lo que vemos es un abordaje transvenoso. Este abordaje transvenoso puede hacerse a través, inicialmente, de una cateterización retrógrada de la yugular externa y llegar hasta el seno petroso inferior, como muestra la imagen, o en su defecto puede llevarse a cabo un abordaje transvenoso como la imagen C, en el que se cateteriza de manera retrógrada la vena facial, luego la vena oftálmica superior, para llegar finalmente al seno. Y otra posibilidad un poco más agresiva es la cateterización directa del seno cavernoso, como muestra la imagen D. ¿Sí? Esto normalmente lo hacen a través de la fisura orbitaria superior, cuando es directo al seno cavernoso. Me parece un poco más mórbida y arriesgada. Siguiente. El abordaje transarterial tiene una serie de ventajas. ¿Sí? Vamos a ver que van a haber una serie de ventajas y desventajas para ambos abordajes. Lo importante es que ustedes lleven a la casa que el abordaje transarterial generalmente siempre se recomienda en las fístulas carotidocavernosas directas o barro tipo A, ¿sí? A menos de que haya algún tipo de problema o el paciente ya tenía un fallo a una vía transarterial previa, siempre la primera línea, la primera opción para una fístula directa debe ser una vía transarterial. ¿Qué ventajas tiene? Que no está limitada por el acceso venoso. A veces puede que se tenga obstruido el seno venoso, no se pueda llegar porque hay algún tipo de obstrucción o agenesia o esté muy estenótico del seno. No hay que sacrificar drenaje venoso por la vía transarterial y no tiene o no cursa con las complicaciones que son propias de un abordaje transvenoso, y es que el paciente puede hacerse estopar, sobre todo cuando se cateteriza el seno petroso superior, que es una de las complicaciones que hay que tener en cuenta en la vía transvenosa como tal. Y ya. Esto que ven son dos ejemplos. Entonces, en la imagen de la izquierda, ahorita más adelante les voy a explicar qué evidencia hay sobre cuál es el material embólico que se debería utilizar, por qué. Pero de entrada les voy a dar como una serie de ejemplos. En la imagen de la izquierda tenemos un ejemplo de una embolización transarterial de una fístula carotidocavernosa directa. Tiene un drenaje hacia la vena oftálmica superior, como ustedes están viendo en la imagen A, hacia el seno petroso inferior. Tenía también dilatación del plejo pterigoideo y de la vena silviana. En la imagen B, de ese mismo lado, vemos cómo a través de 2 microcatéteres por vía arterial se procede a administrar coils. Esto es lo más común. Van a ver que dentro de los materiales embólicos el que tiene mayor evidencia es el coil, perdón. Y después de la administración de coils, lo que se está haciendo actualmente es que se utilizan los coils como un andamiaje para luego instilar Onyx y de esta manera lograr una adecuada obliteración de la fístula. En la imagen del B, del lado derecho, lo que vemos es una fístula carotidocavernosa directa, ¿sí? Con drenaje hacia lo mismo, hacia la vena oftálmica superior. Se llevó a manejo transarterial, pero en este caso lo que pusieron, si ustedes quieren
en la imagen B de la imagen del lado derecho, entre las dos flechitas hay un stent, ¿sí? Pusieron un stent que está delimitado por los dos extremos de las flechas blancas y digamos que contrario a lo que uno esperaría, ¿sí? Lograron la obliteración completa de la fístula solo con el stent, ¿sí? Esto está en un auge ahorita, la mayoría pretende hacer las fístulas carotidocavernosas con stent. Sí que hay evidencia que favorece el uso del stent, pero esa evidencia primero es más de casos, hay casos aislados, todavía no hay un estudio grande que avale el uso de un stent en este tipo de patologías, pero sí que hay uno que otro caso en el que se ha realizado. ¿Qué desventajas tiene el stent? Que hay que anteagregar dualmente al paciente por al menos 6 meses, y si el paciente tiene una fístula directa, es muy probable que sea secundaria de un trauma. Entonces esto hace que sea muy controvertido el uso de los stent en fístulas carotidocavernosas por el momento. Este es otro caso interesante. Es un paciente de 77 años que tenía un antecedente conocido de un aneurisma del segmento cavernoso de la carótida. Creo que rayaste ahí. Bueno, tiene un aneurisma ya conocido de la carótida, segmento cavernoso de la carótida interna derecha. El paciente sufre una ruptura, ¿sí?, de ese aneurisma y desarrolla una fístula carotidocavernosa directa, como se ve en la imagen B, y en la imagen C con dilatación de la vena oftálmica, ¿sí?, y parte de lo que sería el plexo pterico palatino, pero bueno. En la imagen D vemos que la fístula le llena incluso al evaluar la carótida contralateral, ¿sí?, con un reflujo a través de la comunicante anterior. Entonces en estos casos lo traje porque es algo que no es que sea muy común. Al paciente tienen que sacrificarle la carótida, ¿sí? Se le sacrifica la carótida interna del lado derecho. Si ustedes ven la imagen, se mete material embólico en todo el segmento cavernoso, aneurisma, incluso parte del segmento extracraneal, obviamente previo a la realización de un test de oclusión de la carótida, ¿sí?, con un resultado final que ustedes lo pueden ver en la imagen F, en el que hay una adecuada colateralidad por parte de la carótida del lado contralateral. Entonces, una de las causas a tener en mente: pacientes que hacen fístulas espontáneas, un aneurisma del segmento cavernoso de la carótida interna. Bueno, en cuanto al abordaje transvenoso, digamos que lo mismo con el abordaje transarterial. Este casi siempre está indicado en todas las fístulas carotidocavernosas indirectas, desde Barrow B hasta Barrow D, también conocidas fístulas durales del seno cavernoso. Es ideal cuando la fístula o las ramas que involucran la fístula se encuentran en una de estas localizaciones en las que hay una comunicación entre carótida interna y carótida externa, ¿sí? Y es útil cuando, digamos que no se quiere sacrificar o comprometer algún par craneal de manera a través de su compromiso de sus arterias nutricias. El problema del abordaje transvenoso es que está sujeto a que tengamos un acceso a través del seno venoso como tal, porque a veces puede estar ocluido, y sobre todo en la canalización de los senos petrosos puede haber siempre lesión del sexto par. Bueno, entonces siempre antes de evaluar si hacerle un abordaje transvenoso, una fístula arteriovenosa de seno cavernoso, hay que siempre evaluar el drenaje, ¿sí? Porque si uno sacrifica un seno venoso en un paciente que requiere ese drenaje venoso, puede hacer hipertensión venosa, infarto venoso y puede sangrar, ¿sí? La forma del abordaje transvenoso más utilizada es la cateterización retrógrada a través de la vena yugular interna, o en su defecto a través de la vena facial, ya sea el uno para llegar al seno petroso superior o inferior, o el otro para llegar a la vena oftálmica superior. ¿Qué pasa? Que hay ocasiones en las que no se puede lograr el abordaje, ¿sí? Y hacer un abordaje, una punción directa al seno cavernoso a través de la fisura orbitaria superior, pues es algo que no es muy, digamos que, cristiano, digamos que se corren más riesgos, y es en esos casos donde la cirugía puede tener un papel, y es básicamente llegar hasta el seno cavernoso para facilitar la vía de acceso, ¿sí? Desafortunadamente la cirugía en esta patología no tiene un papel más allá de proporcionar una vía de acceso a la persona que va a realizar el manejo endovascular como tal.
Bueno, no solamente se puede comprometer el sexto par, dependiendo del abordaje, pueden haber en el paso foramen yugular, lesión de los pares bajos, noveno, décimo y 11. Entonces es una vía que, si bien es útil, hay que tener presente que puede asociarse al compromiso de pares craneales bajos y sexto par. Siguiente. Este es un ejemplo de una fístula carotidocavernosa indirecta. El paciente en este caso debuta con un dolor retroocular y una proptosis. En la imagen A, es difícil, pero si me creen, hay unas ramas aferentes hacia el seno cavernoso que provienen de la carótida externa, específicamente de la arteria faringe ascendente y la arteria maxilar. Recordemos que las tipo C, como es el caso, la mayoría de las veces provienen de ramas de la maxilar. Luego en la imagen E, si ustedes también me creen, vemos cómo se hace un acceso transvenoso hacia el seno cavernoso a través del seno petroso inferior. Posterior a esto se lleva a cabo la administración de coils, y posterior a los coils se administra Onyx, logrando de esta manera una obliteración completa de la fístula. ¿Sí? Es muy común, como les expliqué, ya les voy a explicar más adelante el por qué, siempre se administra el agente, digamos que embólico que se prefiere por su seguridad, es el Onyx, siempre, los coils, siempre seguido de Onyx como una manera para garantizar que haya una obliteración completa. Bueno. Siguiente. Ese es otro ejemplo, son dos ejemplos interesantes. El ejemplo del lado izquierdo es una embolización transvenosa de una fístula indirecta /UC, en la que las aferentes vienen a través de lo que sería la vena temporal superficial, como está marcada allí con asteriscos. Las flechas marcan lo que sería la vena oftálmica superior, y el signo más marca lo que sería el seno petroso inferior. ¿Sí? En estos casos, pues es una embolización transvenosa a través de diferentes vías, y el problema, como les dije, de este tipo de abordajes es que puede haber lesión de los pares craneales, ya sea por compresión directa. Digamos, si usted pone muchos coils dentro del seno cavernoso, pues es probable que por la misma empaquetamiento de los coils pueda lesionar los pares, o por un aumento de la presión. Simplemente el aumento de la presión a nivel de seno cavernoso puede hacer que haya un empeoramiento del déficit o la oftalmoparesia por compromiso de los pares oculomotores. Entonces hay que decirle al paciente que eso puede suceder, es una complicación común. El lado derecho vemos una embolización transarterial de una fístula carotidocavernosa, en este caso directa, a nivel pues, de la porción ascendente de la carótida cavernosa. Lo que se utiliza acá, esos son coils y un diversor de flujo. En estos casos, y también al igual que los stent en las fístulas indirectas, se han descrito también casos de uso de diversores de flujo. Esto para garantizar que no haya retorno en el caso de que se decida utilizar Onyx hacia la carótida interna. Entonces los complementan el uso de los coils y el Onyx, o en su defecto solo coils, con diversores de flujo, ¿sí? Para no sacrificar o comprometer pues, la circulación de la carótida interna. Como les dije, es algo, digamos que a la fístula carotidocavernosa indirecta es los stents, como a la fístula directa los diversores de flujo. Sí se han utilizado, pero son más bien restringidas a reportes de caso, y el problema pues, que tienen estos es que se requiere una endotelización del vaso para lograr una adecuada oclusión. ¿Sí? Y esto se suma al riesgo de que en ese proceso de endotelización pueda haber una trombosis inherente del diversor, que sería catastrófico, como pues todos lo sabemos. Pero es una medida que está descrita para evitar pues, que no se migre material embólico hacia la carótida. Este es un metaanálisis, si quieres cambiar. Eso. Este es un metaanálisis de 2021 que compara las dos técnicas. ¿Qué es mejor, vía transarterial o transvenosa, en el manejo de fístulas carotidocavernosas directas como indirectas? Y lo que observamos es que no hay diferencias en términos de obliteración, ¿sí? El problema de este metaanálisis es que, si ustedes se dan cuenta, primero, el tamaño muestral fue muy pequeño, y segundo, son solo tres estudios, ¿sí? Desafortunadamente es la única evidencia que tenemos, o la evidencia más sólida de la fecha,
Por el momento no hay diferencia, está sujeta al gusto de la persona que hace el manejo endovascular bajo las consideraciones que les acabo de explicar para cada uno de los abordajes. ¿Quieres cambiar? ¿Qué material embolizante se asocia a mejores desenlaces? Ese es otro estudio interesante en el que se evaluó principalmente qué material embólico tiene mejores desenlaces en fístulas carotidocavernosas directas. Lo que se encontró es que no existe ningún tipo de relación con la tasa de oclusión o la recurrencia, independientemente de los materiales que están allí. Sin embargo, cuando uno mira la tasa de complicaciones en general, el que tiene menos tasa de complicaciones son los coils, y es por eso que generalmente se consideran el agente embólico de primera línea. Bueno, pero en términos de obliteración o recurrencia no existen diferencias. Como les digo, se prefieren coils porque se asocian menos complicaciones. Siguiente. La cirugía, como les decía inicialmente, desafortunadamente no es una patología que digamos que podamos abordar quirúrgicamente, salvo los casos en los que hay falla en el acceso endovascular, y en cuyo caso pues la función de la cirugía es lograr darle un acceso, sea por vía transvenosa o transarterial digamos que al personal que va a hacer el manejo endovascular. ¿Qué complicaciones tiene la cirugía? Pues las cirugías complicaciones que pueden estar en cualquier cirugía: infección, hidrocefalia, que haga un stroke, que haga parálisis de un par craneal, pérdida severa de sangre, pero pues nada adicional a lo que uno esperaría en una cirugía de cráneo. Ya para cerca de finalizar, la evidencia de la radioterapia. Entonces, la radioterapia, por ahora, tienen que tener ustedes presentes que solamente está indicada en fístulas carotidocavernosas indirectas, ¿sí? No existe evidencia que avale el uso de la radioterapia en fístulas directas. En fístulas directas siempre manejo endovascular, pero pueden haber casos en los que en las fístulas indirectas haya un remanente y el manejo endovascular ya se intentó y quedó posterior a esto un remanente. Entonces, en estos casos sí se debe considerar la radiocirugía, la radioterapia, pues, entre las cuales radiocirugía. Entonces, indicaciones: si falla el manejo endovascular o el manejo quirúrgico es demasiado peligroso o ya ha fallado; si hay una fístula residual después de haberle dado ya un manejo inicial por vía endovascular; y siempre fístulas indirectas, nunca por nada del mundo una fístula directa. Digamos que dentro de la radioterapia, devuélvelo, lo que más tiene evidencia es, pues, lo que más se recomienda es el uso de la radiocirugía. El problema de la radiocirugía, como bien es sabido, es que tiene un intervalo de acción entre la radioterapia y la obliteración que oscila alrededor de los 2 años. Es por eso que tampoco debe considerarse nunca como primera opción. Y ya, lo que ustedes ven en la imagen de la derecha es un ejemplo de una planación para una fístula carotidocavernosa a nivel del lado izquierdo. Básicamente se hace el planamiento teniendo en cuenta la localización de la vía visual. Vamos a ver que la vía visual resiste un nivel de radiación importante, entonces no es que esté contraindicada por su cercanía con los pares craneales. Se puede realizar, ¿sí? Siguiente. ¿Quieres cambiarla, Lore? Eso. Entonces, en este artículo, este artículo pues, corresponde a una de las series más grandes de pacientes con fístulas carotidocavernosas que fueron llevados a radiocirugía estereotáxica como primera y única línea de manejo. Fueron en total 18 pacientes. La mayoría, como les digo, fueron fístulas carotidocavernosas barro C y D, que es donde más tiene evidencia la radioterapia. Administraron una dosis promedio de 17 grays, ya sea al nido o a las arterias nutricias, y le hicieron seguimiento por 36 meses. ¿Qué encontraron? Si ustedes se dan cuenta, el porcentaje de obliteración completa se logró el 83% a los 2 años, siendo esto alto, que es algo interesante, es que fue mucho más alto en las fístulas carotidocavernosas que tenían drenaje venoso cortical versus las que no tenían drenaje venoso cortical.
Esto es raro porque hay otros estudios que demuestran que toda fístula carotidocavernosa que tiene drenaje venoso cortical alcanza tasas de obliteración menores. En este caso, atípicamente, si tenía drenaje venoso cortical, lograba una mayor tasa de obliteración, más o menos alrededor de los 2 años, del 83% como tal, que es la gráfica que ustedes ven ahí en verde como tal. En la gráfica de la derecha, lo que vemos es que se logra una mejoría, mejoría de la función neurológica tras la radiocirugía, y vemos que se logra una mejoría neurológica cerca del 90% a los 6 meses. Es interesante en este artículo evaluar por qué decidieron darle solamente radiocirugía y no darles primero manejo endovascular y luego radiocirugía. La justificación que utilizan los autores es que la presencia de material embólico podría alterar la visualización y la delimitación del shunt vascular o las arterias nutricias, y por eso decidieron llevarlos a manejo endovascular como primera línea. Como les dije, no es lo ideal, ¿sí? Interesante, como les dije, no presentaron casos de neuropatía asociada a la radiación, porque se describe, según estos autores, que los pares craneales en cercanía al seno cavernoso pueden resistir hasta 40 grays por sesión. Entonces, a tener en cuenta, es uno de los pocos estudios, que no decir el único, que evalúa radioterapia como primera línea en fístulas carotidocavernosas indirectas. Este es un metaanálisis que compara el manejo endovascular más radiocirugía estereotáxica versus radiocirugía estereotáxica sola en pacientes que no eran candidatos a manejo quirúrgico. Son fístulas durales de seno cavernoso. ¿Qué encontramos? Si ustedes ven el forest plot de la izquierda, vemos que no hay diferencias en términos de obliteración total o parcial entre los que se sometieron a manejo endovascular previo a radiocirugía y los que no, ¿sí? En el forest plot de la derecha, vemos que tampoco hay una diferencia en relación a la mejoría de los síntomas entre los que llevaron a embolización más radiocirugía versus radiocirugía sola. En base a estos resultados, el artículo, el autor recomienda que la embolización puede utilizarse como una medida de protección parcial para la hemorragia o el control de los síntomas durante el periodo de latencia en el que la radiocirugía tiene efecto, ¿sí? Esto digamos que es interesante porque solamente se debe considerar en los pacientes en los que no se logró una obliteración completa por vía endovascular, sin ser ellos candidatos a cirugía tampoco. Siguiente. En cuanto a los desenlaces y el pronóstico, como les dije, se describe una tasa de éxito de manejo endovascular en este tipo de patologías que oscila entre el 85 y el 99%. En cuanto a la recurrencia, está mucho más establecida en las fístulas directas. Se describe que oscila entre un 8%. Sin embargo, es interesante este tema de la recurrencia porque se ha encontrado, según algunos artículos, que la localización de la fístula a nivel del segmento cavernoso de la carótida en las fístulas directas guarda una relación directa con la recurrencia. Se ha escrito que los que tienen la localización a nivel de la rodilla anterior o posterior del segmento cavernoso de la carótida interna tienen más riesgo de recurrencia, básicamente porque estos segmentos es donde existe mayor fuerza de cizallamiento y es mucho más complicado llevar a cabo la terapia endovascular. Entonces es un dato interesante, tenerlo en cuenta. Si está en la rodilla anterior o posterior, pues el paciente tiene más riesgo de recurrencia. Pero en términos generales es una recurrencia del 8% en fístulas directas. Después de manejo endovascular, cerca del 42% de los pacientes puede tener empeoramiento de los síntomas. Esto es importantísimo decírselo a los pacientes. El paciente que les mostré al inicio de nuestro centro de rotación, previamente hizo lo mismo. El paciente llegó peor de la oftalmoparesia, pero luego empezó a mejorar, ¿sí? Entonces es importante aclararle eso al paciente. Pueden tener entonces parálisis de un nervio craneal, esto ya sea por compresión del material embólico, por aumento de presión dentro del seno cavernoso, se describe hasta dentro de un 3%, pero generalmente tiende a resolver al cabo de 1 a 2 meses y es la complicación más común, el desarrollo de una oftalmoparesia. Otra complicación que puede uno tener
o digamos un evento que uno puede esperar, es que durante la embolización, que creo que nos ha pasado a varios en cirugía, eh, cuando uno se acerca al seno, a la pared lateral del seno cavernoso, se puede desencadenar el reflejo trigémino cardíaco y el paciente hace unas bradicardias terribles. Esto se describe, o hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? En el momento de hacer la embolización, ¿sí? Es esperable que si uno sobredistiende la pared y estimula B1, pues el paciente pueda hacer este reflejo trigémino cardíaco. Cuanto a los desenlaces visuales, va a depender mucho de la etiología, de la severidad y la duración de los síntomas, pero se escribe que en el mejor de los casos puede durar hasta 4 meses en resolver, sobre todo la mejoría de la agudeza visual, y ya, que es el único parámetro que se ha evaluado. No hay estudios que evalúen mejoría en la campimetría. Por ahora eso es lo que se tiene. En cuanto a resolución completa de los síntomas, el resultado es más bien bueno. Se cree que hasta el 85% de los pacientes con esta patología puede tener mejoría de los síntomas, independientemente si es una fístula directa, indirecta, tiene bastante mejoría. Siguiente. Y yo, ya esto es un resumen, básicamente, que resume básicamente uno que debería hacer con una fístula, la sospecha de una fístula carotido cavernosa. Si ustedes se dan cuenta, pues les resume a grandes rasgos la charla. Si tienen esto en la cabeza, lo pueden guardar en el teléfono. Es básicamente lo que les acabo de contar. Y ya, eso sería todo. Listo, David. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, Víctor. Bueno, no, el doctor Arias tuvo problema con el celular, Sí. entonces por eso no está presente para la parte final. Bueno, muy buena Pero quedó charla. grabado. Sí, entiendo Bueno. que sí. Bueno. Pues entiendo que sí, no sé si se le paró la grabación, pero no, yo creo que sí quedó grabada. Bueno, muchísimas gracias por la charla. No sé quiénes tengan comentarios al respecto, que hayan visto casos. En Kennedy hubo un caso de una fístula de un señor que duró mucho tiempo para remitir. ¿Quién sabe cómo resultó ese caso? Sí, ese paciente fue el que les mostré, pues lo seguimos, pero ya después de eso no hemos vuelto a ver. Será bueno saber si le mejoró la función visual o no, porque no tenemos ni idea. Solo sabemos que se le hizo el manejo endovascular, le mejoró algo de los síntomas oculares, del soplo ocular que tenía, pero hasta ahí, no lo hemos vuelto a ver. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, no, pues van pasando los años y creo que el más viejo soy yo en esta reunión. Quería ver si había algún profe más viejo que le hacían antes de tratamiento quirúrgico, pero no. Eso definitivamente, pues el tratamiento quirúrgico se abandonó. Se pasó prácticamente que a terapia endovascular. Y me llama, o sea, terapia endovascular es el gold estándar del tratamiento de las fístulas. Me llama mucho la atención lo que hablaste de radiocirugía y lo que hablaste de radioterapia, porque, es decir, yo que tenga en mi mente que he hecho alguna radiocirugía para una fístula carotido cavernosa, no tengo presente. El tratamiento de esto es endovascular y pues para los estudiantes de posgrado y de pregrado, pues lo que estamos haciendo nosotros los neurocirujanos es sospechando la fístula dural, la fístula carotido cavernosa, perdón, diagnosticándola y pues remitirla a terapia endovascular. Eh, yo creo que por ahora ese es el gold estándar. No sé si alguien del grupo tenga otra opción de terapia. eh, o no sé, David, si hablaste algo de diagnósticos diferenciales. No los puse, no.
Porque, es decir, a veces a uno le llegan los pacientes con tromboflebitis, con otro tipo de patologías y se puede confundir con la fístula carotidocavernosa, ¿no? Y los tratamientos son diferentes. Pero pues a mí me pareció la charla interesante, voy a revisar lo de la radiocirugía porque es que no lo tengo en el radar y nunca en mi entrenamiento vi que le dieran radiocirugía a una fístula carotidocavernosa y vi que tú estabas hablando inclusive de metaanálisis. Sí, sí, ese metaanálisis es el más grande, es el que tiene más evidencia y solo tiene en total 18 pacientes, ¿no? O sea, no es Sí, que sea exactamente, sí, que la sí, muestra. y la otra cosa es que a mí lo que no, o sea, todo está escrito, pero yo creo que eh, para curar algo, una malformación o una fístula dural pueden pasar 3 años. A mí me parece que eso es mucho tiempo para una fístula carotidocavernosa. ¿Sí me entiendes? Sí, Puede que esté escrito y me sorprendió que esté en un metaanálisis y todo, pero yo no sé qué tan viable sea tratar a un paciente con, pues con y esperar 3 años una fístula claro. carotidocavernosa con exoftalmos y con sintomatología. Pues Claro. me comprometo a que voy a revisar y les contaré porque eso sí es decir, la Bueno, radiocirugía dentro, para fístula dentro, carotidocavernosa dime, señor. no, no, siga, ¿Aló? profe. Y para las malformaciones de la vena de Galeno no las tengo en el radar, pero pues bueno, todo está escrito. Lo que pasa es que son 18 casos en toda la neurocirugía, ¿no? Hay que, Sí, hay que ver, pero vuelvo y te digo, o sea, ustedes han visto fístula, el paciente, la sintomatología es muy dramática, el paciente está con soplo, está con exoftalmo, está con eyección conjuntival y todo para esperar 3 años. No sé, tengo mis dudas. Y hay que mirar en qué centro lo hicieron porque no sé, no, va como en contravía, ¿no? Yo creo que hay que sí. apostarle a lo endovascular. David, Camilo, ¿quería decir algo? Ah, no, David es el que está. David. ¿Alguien más Sí, quería no, les hablar? iba a decir, sobre todo Sí, a los estudiantes que están, sí, que un diagnóstico diferencial que usted nos recordó, profe, es la trombosis del seno sí, cavernoso. Es, digamos que uno de los diagnósticos que hay que tener en cuenta. Generalmente ese tipo de pacientes hace más fiebre, procesos infecciosos recientes. Otros diagnósticos diferenciales son tumores o fístulas durales adyacente a la región paracelar, pero pienso que el más complejo, sobre todo para que se lleven para la casa, tener en cuenta la trombosis del seno venoso sí. o los hematomas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el paciente de la herida por un cuchillo, pues lo orientaron a un Sí, proceso infeccioso, un hematoma y el paciente tenía una fístula carotidocavernosa, que siempre está a las 8 semanas, 6, 8 semanas, sí, nunca la hace aguda. sí. Es decir, el objetivo de la charla tenemos que el gold estándar es la terapia endovascular, pero es importante para los estudiantes de pregrado y para los residentes que no se les vaya a pasar una fístula carotidocavernosa, o sea, que nosotros le demos salida en el túnel y puácate. En el Simón Bolívar le diagnostiquen la fístula carótida. Por eso hay que auscultar al paciente, por eso hay que tener en cuenta la clínica, todo lo que hablaba ahí, y tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Sí, porque ese es un diagnóstico neuroquirúrgico, no del neurólogo. Bueno, eso era lo que yo tenía que Mm. decir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene otra pregunta al respecto. Yo creo que no. Bueno, yo lo que había leído acerca del tema en cuanto a manejo quirúrgico, porque pues no lo vi nunca, es esas ligaduras juntas. Se desconectó. Si no se escucha, ¿ligaduras de qué, Ya, ya, digo? ya, ya. Unas ligaduras que llamaban ligaduras junterianas, que era, pues básicamente coger la carótida y ligarla antes, y era uno de los tratamientos que utilizaban
para muchas malformaciones. E incluso antes, y a veces les toca a los endovasculares, sacrificar la arteria carótida, taparla totalmente para poder cerrar la fístula cuando no es posible hacerlo, digamos, de manera más selectiva. Entonces se sacrifica toda la carótida. Obviamente previo a eso le han hecho un manejo, un test de comunicación en el polígono, pero pues digamos que en términos generales quirúrgico no lo abordamos, como decía el doctor Soro. Bueno, entonces, si no es más, muchísimas gracias a todos por la participación y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, hasta luego. Gracias. Feliz noche.